Dios les bendiga, amados hermanos, en esta noche lluviosa, con muchos truenos, relámpagos, con muchas inundaciones, pero podemos decir hasta aquí nos ha ayudado Jehová, porque este es el día que hizo Dios. Porque aunque nosotros estuviéramos aquí quejándonos de que hay mucha lluvia, en otros lugares necesitan lluvia y por algo suceden las cosas. Así es que siempre debemos de estar agradecidos por las cosas que recibimos, porque cuando va a llover para justos e injustos. Así es que aprendamos nosotros también a gozarnos en las tempestades y en las lluvias. Gloria a Jesús. Como nuestro pastor decía, ¿verdad? Estamos y vamos a terminar estudiando el capítulo 15 de los Romanos. Amén. Esta carta que Pedro les escribió, que Pablo les escribió. Gloria a Jesús. Y solo les quiero recordar, hermanos, que cuando Pablo escribió esta carta a los romanos, eran epístolas, eran cartas que les escribió, no estaba todavía en Roma, porque se creen que no fue ni Pedro ni Pablo el que establecieron esta iglesia. Dice que en algo que leí en la Biblia, Vida Plena, hay un comentario que dice que pueda que haya sido establecida por alguno de los convertidos de Pablo en Macedonia o en Asia. Dice, en el libro de los Romanos, Pablo asegura a los creyentes de Roma que él con frecuencia ha pensado predicarles el evangelio, pero hasta ahora había sido estorbado. Les leo esto porque vamos a hablar de eso, del deseo de Pablo que tenía de ir a Roma. Gloria a Jesús. Dice, en el momento de escribir hacia el final de su tercer viaje misionero. Él sabía que esta iglesia había sido establecida y por eso le escribía estas cartas, amonestándole, exhortándole, enseñándole, saludándoles. Gloria a Jesús. Así es que vamos rápidamente al capítulo 15 del 22, porque la semana pasada estudiamos del 1 al 21. Amén. Le doy unos tiempos. Busque también su cuadernito para que escriba, para que por si en algo yo me equivoco, usted pueda ir y regresar a la Biblia y diga, oh, no lo pensaba de esa manera, tal vez así, pero usted también escudriñe las escrituras. Gloria a Jesús. Alabado es el nombre del Señor. Vamos a leer del 22 al 29. La palabra del Señor se dice así en el nombre, se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora, dice, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, también ellos deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Gloria a Jesús. Dice que Pablo se propone ir a Roma. Como les decía anteriormente, Pablo todavía no había ido a Roma. El apóstol buscaba las cosas de Cristo más que su propia voluntad y no podía dejar su obra de plantar iglesias para ir a Roma. Él sabía que él quería, que deseaba ir. Tenía en su corazón el deseo de irlos a conocer, porque él había escuchado que la iglesia había sido establecida, pero él deseaba
ir personalmente a saludar a sus hermanos. Pero el amor de él que tenía como misionero, esa compasión que tenía por esas almas, le impedía, no le impedía realmente, sino que él prefería en aquel tiempo, ya que ya estaba una iglesia establecida, es mejor ir a predicar al evangelio a esas regiones donde todavía el evangelio no había llegado. Así es que debemos nosotros tener ese sentir de ir a esos lugares. A veces oramos los martes y decimos por aquellos que todavía no han sido alcanzados, porque todavía hay lugares en este mundo, todavía en nuestros países, en aquellos montes remotos, hay lugares donde no han escuchado la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque su gran deseo de hacer la obra misionera le había impedido ir a los romanos. Aunque Pablo tenía otros planes, no fue como él lo deseaba. Él sí fue a Roma, pero no como misionero, sino como prisionero en su camino a España, esperando juicio delante de César, pero tampoco perdió su tiempo. Aún en su condición de preso, predicó el evangelio. Así es que Pablo, sí, llegó a Roma. Tal vez no como él hubiera querido llegar, o que vengo acá, voy a ir a visitar la iglesia, sino que él llegó. Pero a veces los planes de Dios son diferentes a nuestros planes. Se le cumplió el deseo, pero había un propósito de que Pablo llegara en esta forma. Porque sabemos que si él se hubiera ido nada más a visitar a la iglesia, no hubiera podido predicarle al emperador, no hubiera podido predicarle a toda esa gente que también necesitaba escuchar el evangelio. A veces Dios nos manda a hacer cosas, o a veces el deseo de nosotros es hacer algo para Dios en la forma que nosotros queremos. Lo voy a hacer así, asado y aquí, porque yo quiero esto y primero esto y después esto. Pero los propósitos del Señor son diferentes. Sí vamos a llegar a la meta, pero no tal vez como nosotros queríamos, muy rápido, muy despacio, sino que al tiempo de Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Se cree que después de su liberación de la cárcel fue a España y predicó el evangelio ahí. Podemos ver si usted estudia, y como estudiamos el libro de los Hechos, ya casi al final hace unos enfoques de a dónde Pablo también fue. Recuérdese, Hechos habla de los viajes misioneros de Pablo. El libro de los Romanos es la carta que Pablo les enviaba a los romanos. Yo quiero que entendamos esto, no que Pablo estaba en Roma cuando lo escribió, no, dice. Concierne a todos hacer primero lo que sea más necesario. No debemos tomar a mal si nuestros amigos prefieren una obra que agrada a Dios antes que las visitas y los cumplidos que pueden complacernos a nosotros. ¿Okay? No nos debemos enojar, y a veces nosotros o nuestros familiares se pueden enojar con nosotros y decir, ay, no, mira que todo es iglesia, todo para la iglesia, no quiere compartir con los familiares, y a veces podemos tener familiares, amistades que puedan causar que nosotros nos sintamos tristes o nos sintamos culpables de no pasar tiempo con ellos. Pero tenemos que ver cuál es nuestra prioridad. Tenemos que nosotros agradar a Dios primero. Y si es necesario que nosotros primero cumplamos con algo que le hemos prometido a Dios, o con algo que tenemos que cumplir, pues todo lo demás también podemos hacer después. Y también así cuando nuestros familiares no pueden a veces compartir con nosotros porque tienen que hacer algo para la obra de Dios, no nos podemos enojar o hacerlos sentir mal por eso. Podemos tomar el ejemplo de Pablo, que aunque el deseo de él, y quizás le mandaban hasta cartas invitándolo, mira, ven acá, pero él sabía que él tenía que avanzar. Él tenía que llegar a aquellas personas donde les tenía que predicar. De todos los cristianos, dice, se espera justamente que promuevan toda buena obra, especialmente la bendita obra de la conversión de las almas. Nosotros tenemos que promover eso. Hemos hablado y la Biblia dice que demos por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. No es que vamos a ir allá a hablar cosas que yo aquí, que yo allá. No, nuestro deber es, y el mandato que Dios nos dejó era de nosotros ir a predicar el evangelio a toda criatura.
Y eso es lo que Pablo estaba haciendo en aquellos momentos. Y eso es lo que le recuerda también a los romanos. Gloria a Jesús, que si él no los pudo ir a visitar, es porque él estaba atendiendo otras cosas. La sociedad cristiana dice es un cielo en la tierra, una primicia de nuestra reunión con Cristo en el gran día, pero es parcial comparada con nuestra comunión con Cristo porque solo ella satisfará el alma. Gloria a Jesús. Aleluya. Así es que dice la comunión, lo que él quería estar ahí era algo parcial que él iba a tener. Pero cuando nosotros ya nos reunamos con Cristo, imagínense que lleguemos allá, hablamos, yo creo que esta semana acerca de esto, que si veremos a los que ya partieron con Cristo, o cuando ya sea el rapto nos veremos, y yo creo, y que sí nos vamos a reconocer, tal vez no con el mismo reconocimiento que teníamos aquí, que yo pueda sentir, digamos, con mi padre, el amor de ese padre, pero yo creo que mi pensar no es lo que está revelado, me vino una iluminación, una revelación, nada. No fue así. Yo lo que pienso es que a lo mejor sí yo voy a poder reconocer a mi padre, porque tenemos a mi padre allá. Tal vez no, yo creo que vamos a estar tan ocupados glorificando el nombre de Jesús, que no vamos a tener también ese tiempo de tener ese compañerismo, aunque todos vamos a estar ahí unidos y en armonía. Gloria a Jesús. Aleluya. Santo es el nombre de Cristo. Aleluya. Dice, el apóstol iba a Jerusalén como mensajero de caridad. Dios ama al dador alegre. En 2 de Corintios 9:7, si alguien lo tiene, por favor me lo busca. 2 de Corintios 9:7. Me disculpan que no les di los pasajes anteriormente. 2 de Corintios 9:7. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? 2 de Corintios. Pero 2 de Corintios 9:7. Ok. Dice, cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dice, Dios ama al dador alegre. Y Pablo les dice, en el 26 les dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres. So Dios bendice al dador alegre. Y Pablo les recuerda ahí y les dice, mira, los de Macedonia y Acaya les mandaron una ofrenda porque sabían que había necesidad. ¿Qué nos quiere recordar? Que también nosotros estemos pendientes de aquellos hermanos que tienen necesidad. Que si hay necesidad de proveerle, pues hay que proveerle. No podemos decir, y a veces nos pasa bastante. No sé si es falta de conocimiento o falta de no dar y ayudar o falta de hacernos los desinteresados tal vez. Pero cuando una persona nos dice, sí, es que no tengo trabajo, porque esto y lo otro, a veces le decimos, sí, voy a orar para que Dios te provea un trabajo. A veces tal vez no es eso, sino que a veces nos tendremos que sacar del bolsillo y decirle, mira, voy a orar por ti, voy a estar orando por ti para que Dios te provea ese trabajo que necesitas, para que suplas tus necesidades. Pero mira acá, te voy a dar estos $20. Por lo menos esa persona puede ir a tomarse un café, un desayuno, un almuerzo, una cena. Pero nosotros proveer. Así como nosotros podemos también dar en nuestras iglesias, sabemos que las ofrendas son utilizadas para el mantenimiento del edificio, para el mantenimiento de todas las cosas. Así también como nosotros con gran gozo tenemos que dar nuestros diezmos al Señor, siendo obedientes a su palabra, así también proveer. La Biblia nos dice también que proveamos para las viudas. Si usted lee la Biblia, ve todas esas cosas. Así que no podemos decir, ay no, para que la iglesia lo haga, porque yo para eso doy mi ofrenda. Sí, en aquellos tiempos era así, pero estos hermanos también preocupándose. Pablo siempre preocupándose por aquellos hermanos que no tenían. Y los otros hermanos de la otra iglesia también. Dice Pablo, dice, todo lo que pasa entre los cristianos debe ser prueba y ejemplo de la unión que tienen en Jesucristo.
los gentiles recibieron el evangelio de salvación por los judíos. Por tanto, estaban obligados a ministrarles lo que era necesario para el cuerpo. Pablo les ponía esto, decía, ya recibieron una bendición. Así es que también nosotros ser de bendición a todos aquellos necesitados. Respecto de lo que se esperaba de ellos, dice, él dudaba, dice, pero él confiaba acerca de lo que él esperaba de Dios. Él esperaba también que Dios, ¿verdad? Porque mucha gente promete y promete, vamos a ayudar y nada, pero nuestra confianza tiene que estar en el Señor, que el Señor es el que va a proveer. A veces lo que pasa es que nosotros decimos y podemos decir, ay no, si cuando hay gente que dice, cuando yo me vaya de esa iglesia, ay, las finanzas no van a estar bien. Ay, que yo no doy mi diezmo, que yo no doy mis ofrendas, que yo no voy a ayudar en nada. Déjeme decirle, hermano, usted es el que se pierde la bendición. Cuando Dios va a bendecir a la iglesia o al hermano y todo, Dios lo va a bendecir como sea. El que pierde la bendición es usted, porque a usted Dios le puso en su corazón hacerlo y usted no lo hizo. Pero aquí estamos hablando, Pablo, ¿verdad? Siempre, otra vez les digo, preocupado por aquellos hermanos, de llevarles la bendición, de suplir las necesidades. Gloria a Jesús, aleluya. Qué bueno es que podamos, ¿verdad? A nosotros gozarnos de las bendiciones que Dios nos que Dios nos da. Gloria a Jesús. Vamos al, porque imagínense que Pablo, diríamos, ¿verdad? Él era misionero, solo se iba a preocupar de llevar la palabra del Señor. No, él también se preocupó no solo por las necesidades espirituales, sino también por las necesidades materiales. Gloria a Dios. Vamos a leer ahora del 30 al 33. Y dice, otra vez a la Biblia, Romanos 15 del 30 al 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Pero os ruego, hermanos, Pablo pide oración. Aprendemos, dice, a valorar la oración ferviente y eficaz del justo. Él sabía que él tenía necesidad. No lo hizo porque, hermanos, mire, necesito que oren por mí, porque esto y todo. Él pidió la oración, aunque él también estaba orando. A veces nosotros hacemos eso, tenemos una necesidad, una petición o algo y siempre andamos. Hay personas que siempre, mire hermano, ore por mí, mire hermana, ora por mí, mire el otro hermano, ore por mí. Pero nosotros estamos orando también por nosotros mismos. Ayúdeme que tengo una petición. No podemos esperar, y aquí en Pablo en ningún momento está diciendo oren por mí porque él esperaba o él creía que tal vez la oración de los santos, como él los llama, iba a tener más peso que la oración de él. No, él necesitaba un refuerzo, él necesitaba también la unidad de sus santos, de sus hermanos, que unidos a él también oraran por él, que lo presentaran en sus peticiones, que lo cubrieran también con sus oraciones. Gloria a Jesús, aleluya, porque él no quería, en su humanidad me imagino también, porque puede haber llegado un poco de temor a él. Si podemos ver, y alguien que me busque en lo que sigo hablando, Hechos 20 del 22 al 23, dice que si hemos experimentado el amor del Espíritu, no nos fallemos en este oficio de bondad para el prójimo. Oremos por el prójimo. Y en Hechos 20, del 22 al 23, vamos a ver por qué. Recuérdese que en Hechos es donde se habla de los viajes. ¿Y qué es lo que estaba pasando Pablo en aquel momento? En Hechos 20, 22 y 23. ¿Lo tiene? Amén. Del 22 al 29. Ajá. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer,
salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperen prisiones y tribulaciones. Dice, Pablo sabía que le esperaba dificultades y sufrimiento, sin embargo se entregó por completo a Dios sin saber si eso le resultaría en vida o muerte. Cuando estamos hablando ya en Hechos, él sabía lo que le iba a esperar allá. Cuando le estaba escribiendo a los romanos, él ya tenía un sentir. Ya Dios le había puesto en su corazón por las cosas que estaban aconteciendo. Él podía predecir, podemos decir, que algo malo o algo le iba a pasar allá. Y si buscamos en Hechos 21, del 10 al 14, Hechos 21, del 10 al 14, dice, lo voy a leer, dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán a manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Sabemos que él ya tenía ese sentir, sabemos que alguien ya le había profetizado a él lo que le iba a pasar. Y él pide la oración. No está malo en pedir la oración, hermano. No está malo que otros hermanos se unan con usted. Lo malo a veces es que nosotros dependemos de las oraciones de otras personas porque creemos que a lo mejor no estamos así como 100% con el Señor y el Señor no nos va a escuchar nuestras oraciones, pero sí escucha las oraciones de otro. Hay personas que si se golpean, les duele la cabeza, a veces podemos decir, oh Señor, sáname y todo. No, tenemos que llamar al pastor o a la hermana ya intercesora o a la hermana aquella, porque como que Dios solo a aquella hermana le va a escuchar. No, también nosotros, Dios nos puede escuchar nuestras oraciones. Es bueno que siempre tengamos en nuestras oraciones a nuestros líderes, a nuestros pastores, a todos aquellos que necesitan también la oración. Los que prevalecen en oración deben esforzarse en oración. Los que piden las oraciones de otras personas no deben descuidar sus oraciones. No descuide sus oraciones. No dependa de las bendiciones de otro. Cristo dice, quiere saberlo también de nosotros. Aún antes de nosotros pensarlo, aún antes de nosotros expresarlo o decirlo, ya el Señor sabe de las necesidades que nosotros tenemos. Y Él conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él sabe lo que nos va a pasar. Así es que solo está esperando también que nosotros nos presentemos en oración. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice, como debemos buscar a Dios para que refrene la mala voluntad de nuestros enemigos, así también debemos de hacerlo para preservar y aumentar la buena voluntad de nuestros amigos. Las oraciones de Pablo y los romanos fueron contestadas, aunque no de la manera que ellos esperaban. En Hechos 28:15 describe la entrada de Pablo a Roma. Así que él sí llegó a ellos con gozo, aunque estaba en cadenas. Vamos a ir a Hechos 28:15. Él llegó a Roma, el deseo de él se le cumplió.
Yes, please. de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Okay. Y si usted está en Hechos 28, dice que en el 11 dice Pablo llega a Roma. So, él llegó. Tal vez no como había sido su deseo llegar allá, pero él llegó, aunque encadenado, como prisionero, pero llegó a Roma a hacer la obra que el Señor ya le había puesto en su corazón. Y no fue tan pequeña porque, como les decía antes, a lo mejor él pensaba ir a visitar a la iglesia, ¿verdad? A la congregación de Roma y todo eso que había sido establecida, sino que, ¿cómo le quise decir? Era más grande, la visión era más grande, porque él ahí pudo predicarle a gobernadores, pudo un público más extenso, un público que a lo mejor nunca habían escuchado, o si habían escuchado, ellos habían tenido aquella controversia y aquello en contra de los cristianos. Ahora él pudo libremente, aunque no libremente físicamente, pero espiritualmente libremente, poder predicar el evangelio a todas aquellas personas. Llegó, dice, todo nuestro gozo depende de la voluntad de Dios. Seamos fervientes en las oraciones con otros y por otros, para que por amor a Cristo y por amor del Espíritu Santo puedan venir grandes bendiciones a las almas de los cristianos y a los laboradores de los ministros. Así es que sigamos orando, hermanos, los unos por los otros, para que la voluntad de Dios sea hecha, para que se cumplan todos aquellos deseos que tenemos, para que tal vez no se haga como nosotros queremos, sino como Dios quiere en nuestras vidas, que siempre estemos dispuestos nosotros a servir al Señor, a orar por los demás, a proveerle a los necesitados, así como Pablo insta a los romanos y les deja saber. Y al final dice en el 33, y el Dios de paz sea con todos vosotros. En todo momento, en cada momento de su vida, pasando por tribulaciones, pasando por todo lo que él estaba pasando, siempre Pablo les dice, el Dios de paz sea con vosotros, siempre dejándolos en paz y en armonía. Gloria a Jesús, que podamos aprender como Pablo nosotros, a ser siempre dados a la obra del Señor, a no poner pretexto, a no a nosotros querer nuestra vida más que la misión que Cristo tiene para con nosotros. Siempre estar listos y dispuestos para hacer la obra del Señor. Dios me les bendiga, Dios los guarde. Hasta aquí llegó el estudio del capítulo 15. En las próximas semanas estaremos ya culminando el libro de los Romanos con Romanos 16. Como les digo, no estoy haciendo propaganda, pero búsquese una Biblia de estudio. La de Vida Plena está bien, pero búsquese también otros comentarios para que usted pueda aprender más y más de Dios. Bendiciones, hermanos.